Hola, muy buen día tengan todos ustedes. Mi nombre es Gabriela. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarme en esta nueva aventura que créanme, hay días que no es nada fácil, uno se pone nervioso, no estás acostumbrado a hablar enfrente de cámaras, pero poco a poco te vas acostumbrando y sobre todo poco a poco te va gustando, créanme. Si ustedes ven o notan mi voz a veces que se corta mucho, créanme que es porque uno quiere hacer las cosas lo mejor que pueda. Compartir con ustedes muchas de nuestras recetas, muchas de nuestra sabiduría y también aprender de ustedes. Y dos, es porque pues queremos estar en contacto con las personas, queremos estar hablando con ustedes, queremos saber qué piensan, queremos interactuar. Así de fácil. Para personas de nuestra edad que no crecimos como ustedes o la mayoría de los jóvenes con la tecnología en sus manos desde que son pequeños, nos cuesta más trabajo aprender, pero aún así le echamos ganas para sacar adelante a nuestra familia, para salir adelante y no dejar que la tecnología nos gane. Nosotros tenemos que ir a la mano de la tecnología. ¿Para qué? Para que sea nuestro beneficio, para que lo aprovechemos porque la verdad que la tecnología es una herramienta fabulosa, indispensable, mágica en ciertos momentos. Porque te libra, te ayuda, te motiva a seguir adelante, te motiva a aprender cosas nuevas. Gracias por estar aquí. No olvides regalarme un like y suscribirte a mi canal. Este será nuestro platillo del día de hoy. Acompáñenme hasta el final de este video. Fíjense que hoy amanecí con unas ganas de comer algo ligero, rico, sabroso, nutritivo, porque por cuestiones de salud, pues tengo que estarme cuidando de lo que como sobre todo. Pues bien, cuando ustedes cocinan tanta cantidad de pescado y la familia ya comió muy bien y quedó algo extra, quítenle, antes de que lo guarden en el refrigerador, quítenle las espinas que le quedaron, la piel, tápenlo muy bien y estará perfecto para utilizarlo en muchísimas recetas. No crean que esa va a ser la única forma en la que ustedes pueden disfrutar o degustar su salmón. Hay infinidad de formas y esta es una que a mí se me ocurrió en mi casa hace ya mucho tiempo porque cuando empecé a cocinar salmón aquí en Alaska, que fue prácticamente donde yo conocí este pescado y me quedaba algo extra, yo decía, bueno, pues no lo quiero tirar, yo lo quiero aprovechar. Y comencé a hacerles a mis niños, en lugar de huevos con jamón, pues salmón con huevos. Después comencé a hacerles salmón con huevo y bacon, con su queso mozzarella, sus burritos bien amarraditos para que se lo llevaran a la escuela. Les encantaron, a mí me encanta. Y desde ahí comencé a tratar nuevas ideas y nuevas recetas, a combinar la maravilla de este lugar que es nuestro salmón con nuestras buenas y deliciosas recetas mexicanas. Así que hoy les voy a presentar una receta que a todos ustedes les va a encantar. Miren qué tal. Aquí está la receta del día de hoy que vamos a preparar. Vean qué delicia. Una tortita de huevo con su salmón arriba, guisadito. Ya verán cómo lo vamos a preparar. O lo pueden también preparar en un sándwich listo para llevarlo a su trabajo, para que a la hora de comida o de lunch ustedes lo puedan disfrutar. Aquí su chilito verde, que no le falte para que le peguen sus mordidas y les encante. Vean qué delicia. Acompáñenme hasta el final de esta receta y si mi video te gustó y la receta te encantó, regálame un like, no olvides de suscribirte a mi canal y manos a la obra. Vamos a preparar esta receta. Aquí les presento los ingredientes que vamos a necesitar para preparar nuestro desayuno del día de hoy. Ya verán que les va a encantar. Vamos a necesitar queso mozzarella ralladito, un pedazo de cebolla picado en cuadritos y un jitomate también picado en cuadritos con su chile serrano para darle un sabor mexicano. Aquí yo tengo 8 huevos. También le voy a incorporar a mi almuerzo kale. Ay, ¿cómo se dice kale en español? Bueno, luego se los investigo y se los pongo en la cajita de información. Disculpen. Y también vamos a ponerle a nuestro almuerzo tan rico y nutritivo salmón. También vamos a necesitar un poco de aceite de oliva, pimienta negra, sal para sazonar y mantequilla. Vámonos a la estufa.
Yo le voy a agregar un poquito de aceite a mi sartén y también un trozo de mantequilla. Eso le hace que sea un poquito el sabor diferente, no completamente aceite. Pero aquí veo que mi sartén está muy caliente. Lo voy a retirar del fuego para que se le baje el calor y poder agregar la mantequilla. No quiero que se queme. Vamos a comenzar por agregar nuestro jitomate y la cebolla. También con su chile serrano. Si ustedes quieren que les dé más sabor o que quede más picosito, lo pueden partir en pedazos pequeños. Yo solo quiero que le dé un poco de sabor. No quiero tan picoso el día de hoy. Vamos a sofreírlo a fuego medio bajo hasta que nuestra cebollita comience a cristalizar, para comenzar a agregarle los demás ingredientes. Aquí nuestro jitomate se está sofriendo muy lentamente, eso es lo que queremos, para que la mantequilla no se nos queme. Ahora le vamos a agregar nuestro salmón. Aquí le alcancé a ver 2 espinitas más. Recuerden que ustedes tienen que estar bien al pendiente de eso, ¿sí? Por lo general, cuando tú compras tu salmón en mercados, ya están las espinas retiradas, pero aún así le pueden quedar algunas. Este desayuno es muy saludable y también muy bajo en calorías, excepto por la mantequilla o la margarina. Si ustedes no quieren usar margarina completamente, pueden usar más aceite de oliva. Vamos a dejar como 1 minuto para que se caliente bien nuestro pescadito. Recuerden que ya está cocinado, así que no lo tenemos que dejar que se cocine tanto. Solo lo vamos a calentar para que el huevo, cuando le agreguemos el huevo, se cocine muy bien. Aquí es el momento perfecto de agregarle su sal, su pimienta. No mucha sal para que sea pues más saludable. Ya ven con eso de que el corazón está peleado con la sal. Pues ¿qué hacemos? Bien, aquí ahora ya llegó el momento de agregarle. Si ven que el vapor está saliendo más continuo, pues eso quiere decir que nuestro salmón ya se calentó, la carnita. Ahora le vamos a agregar kale picadito. Yo lo lavé muy bien, lo sequé con una toallita de papel y lo partí en pedazos pequeños. Este kale es casi pura agüita, así que este termina siendo muy chiquito. Hay quien le gustaría agregarle chile de árbol o así ya en pedacitos. Aquí le decimos crushed pepper. Pueden hacerlo en este momento. Miren qué rico se ve, ¿verdad? Sí pueden observar que aquí el kale, miren cómo se está haciendo chiquito, ¿verdad? Con esto ustedes pueden ponerle sus huevitos directamente y perfecto. Esto ya está listo para retirarse del fuego. Ya puse mi sartén pequeño con un poco de aceite de oliva. Ya tiene sal y pimienta. Aquí estoy terminando de cocinar mi huevito revuelto.
para preparar un delicioso sándwich de salmón con kale, su huevito y su queso mozzarella. Miren, aquí yo ya tengo mi pan tostadito con su tortita de huevo revuelto arriba y ahora le vamos a poner su guisadito o nuestro salmón arriba del huevo. Miren qué ricura. Ustedes le pueden poner todo lo que ustedes quieran, toda la cantidad que quieran. Vamos a terminar de arreglar este sándwich porque está como que muy desparramado. Miren, aquí ya mero está mi tortita de huevo para terminar de preparar nuestro segundo platillo. Miren, aquí está nuestra otra tortita de huevo. Vamos a terminar de preparar este desayuno porque mi esposo y yo ya nos anda de hambre. A ver cuál nos vamos a pelear. A ver cuál quiere él, a ver cuál quiero yo. No se cree, pero es que se ve tan rico. Y en muchas ocasiones que yo anteriormente ya he hecho esta receta, a mí me gusta agregarle, como buena mexicana que soy, mi salsita. Miren qué tal. Aquí tienen dos nuevas opciones para un rico y delicioso desayuno. Anímense a probarlo. Aquí en la familia ya saben que nada se debe de desperdiciar, todo se aprovecha. Pues a disfrutar nuestro desayuno. Gracias por estar aquí y espero que me regales un like.